Damos también la bienvenida a nuestros principales participantes en este conversatorio. Cada uno de ellos tiene un amplio currículum, pero haré una breve síntesis de su currículum, nada más diciendo lo principal, o algunas cosas nada más. Nos acompaña, nos hace el honor, la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, quien es jefa del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, licenciada maestra en Filosofía y maestra en Ciencias de la Educación, doctora en Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También está con nosotros el doctor Cuauhtémoc Mayorga, el viejo conocido nuestro, que ha sido un impulsor también de mucha divulgación y de acuerdo de un programa de radio buenísimo que tenía allí en la Casa de la Cultura. Y luego, pues, es licenciado y maestro y doctor en filosofía, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y en donde tiene publicaciones sobre bioética, argumentación, ética, filosofía y tecnología de la ciencia. Colaborador del Observatorio Filosófico de México y de otras asociaciones. Luego tenemos aquí también a otro amigo nuestro, el doctor Rolando Picos Bobbio, de la Facultad de Filosofía y Letras de la gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Licenciado, maestro y doctor en filosofía, maestría en filosofía de la ciencia, luego doctor en humanidades, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador a tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se estudia o ha trabajado sobre problemas políticos de la filosofía contemporánea, pensamiento barroco, etcétera, pero también él es autor de un libro muy interesante sobre la filosofía en Monterrey, ¿no? que se ha retratado en un libro. Bien, tenemos también al doctor Guillermo Martínez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de San Luis Potosí, en la cual, pues, el doctor Guillermo Martínez, nosotros le decimos Memo para mejor, pues Memo es un activista de la filosofía, en organización, de diversas conferencias, es doctor en filosofía, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de varios libros sobre la relación entre filosofía y música, estética, filosofía en México, marxismo. Tiene un libro interesante sobre la estética de Adolfo Sánchez Vázquez, eh, eh, que es pues un tema muy importante, sobre Bolívar Echeverría. Y uno interesante también, cine mexicano y filosofía. O sea, para que vean que la filosofía no se queda solo en la academia y en la pura teoría, ¿no? También eh, también habla del cine mexicano. Ese es un libro muy interesante. Bueno, eh, el maestro Ramón Espinosa no ha llegado, pero va a llegar, espero que se enlace. Es de la Universidad de Guerrero, es subdirector académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad eh, Autónoma de Guerrero, autor de varias publicaciones, y es también un activo organizador y activista de la filosofía. Bueno, a él yo creo que no le hicieron la pregunta de que filosofía para qué, sino que de pronto, lo que pasa es que su papá y su mamá son filósofos, así que yo creo que no tuvo ningún problema ahí, al contrario. Eh, y entonces él es también organizador de un programa muy interesante llamado Filosofía en las Calles. Desde luego, tras de cámaras, el doctor Eduardo Sarmiento, que ustedes lo conocen, que es también enormemente activista en la divulgación de la filosofía y en la organización de estos encuentros. Y claro, la doctora Carmen Camarillo, que es la directora de nuestro canal de YouTube, nuestra directora de audiovisuales, y bueno, pues que ha trabajado muy entusiastamente los dos.
en forma muy generosa en relación a la defensa de la filosofía. Bueno, y su servidor, Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien, me interesa decir, antes de que pase algunas preguntas, eh, me interesa decir e informar que este conversatorio está dentro de un programa que hemos estado empezando a desarrollar en el Observatorio Filosófico de México y que tiene por objeto explicar cuál es la situación actual de la filosofía en México. Es decir, la educación, la docencia, la investigación, la divulgación de la filosofía, ¿cómo está? ¿Cuáles son las fortalezas de la filosofía y cuáles son sus debilidades? En forma más o menos eh, fiel, ¿no? O sea, no queremos decir que no queremos ocultar lo que no tenemos, sino hay que explicar lo que no tenemos para tratar de luchar por ello. Y también apreciar lo que tenemos, ¿no? Tenemos una comunidad filosófica importantísima, ¿sí? Pero hay una serie de problemas que enfrentamos. Bueno, estas comunidades se reúnen, como ustedes saben, en los congresos de filosofía y ahora va a haber el próximo congreso en Mérida. Parece que hay, no sé si 2000, más de 1000 participantes, ¿no? O sea que son macro congresos. Bueno, entonces hay una actividad filosófica muy importante. Pero luego tenemos el problema de la vida diaria, las licenciaturas, etcétera, el asunto más en otro nivel. Bueno, vamos, entonces conversatorio está vinculado a este proyecto de ponerle un espejo a la filosofía. Hay un espejo que no quiero que no sea el espejo de la bruja en Blancanieves, ¿no? Porque la bruja en Blancanieves decía que era muy bonita y que no había nadie más bello del mundo, ¿no? Espero que no sea así, sino con lo que es, lo que es. Entonces en ese sentido, quiero empezar a hacer algunas preguntas sobre este asunto. Primero, tal vez una pregunta de fondo, así, y que es una acusación contra la filosofía. La pregunta es, una primera pregunta. ¿Nuestra disciplina es inútil para la sociedad? Y por tanto, entonces, no es apreciada, no es valorada, ¿o qué pasa con la filosofía? Entonces, esa es la primera pregunta. Ustedes me van pidiendo la palabra, díganme quién empieza a contestar la pregunta. Porque recuerdan que Aristóteles decía que la filosofía es inútil. A ver, Cuauhtémoc. Bueno, digo, a lo mejor esa pregunta de entrada me parece que nadie de los que estamos aquí diríamos es inútil, ¿no? Porque de entrada de alguna manera nos satisface y nuestra vida de alguna manera la hemos hecho dentro de la formación filosófica. Pero yo poniéndome un poco de lado de quienes no se, vamos, quienes no se dedican formalmente a la filosofía, pero de alguna manera pues está en el ámbito, no sé, en el ámbito público, en el ámbito del trabajo pues regular, podemos decir hasta entre la iniciativa privada, etcétera, nos damos cuenta que hay un conjunto de situaciones filosóficas que frecuentemente enfrentan y forman parte de los discursos. Por ejemplo, a mí me llama particularmente la atención que al menos, por ejemplo, en el ámbito en que yo me desenvuelvo, pues en gran medida, que es el ámbito pues universitario, hay una serie de conceptos filosóficos, nociones filosóficas a las que se hace referencia. Por ejemplo, frecuentemente se hace referencia a la noción de ética, a la noción de política, a la noción de buena vida, a la noción de argumentación, a la noción de cultura, a la noción de pluralidad. Es decir, hay una serie de categorías filosóficas, a pensamiento crítico, por ejemplo, que es también muy común dentro de las escuelas. Entonces hay una serie de nociones que realmente requerirían de la participación filosófica, porque sí es cierto, yo estoy de acuerdo en que se requiere una reflexión ética, yo estoy de acuerdo en que se requiere la argumentación, pero cuando se lleva, por ejemplo, a la práctica dentro de de las organizaciones, pues no se hace propiamente, podemos decir, con la puntualidad
o la conciencia, podemos decir, o el trabajo dedicado, como lo haría probablemente alguien que se encuentra dentro del ámbito filosófico. Y me parece que también, además, yo agregaría que el mismo desarrollo de la sociedad siempre nos está, y tecnológico, por ejemplo, que es un área a la que yo me dedico, el área de la bioética, los avances tecnológicos, los avances científicos siempre nos están deparando nuevos retos que sin duda por la pura trabajo científico o el puro trabajo administrativo o el puro trabajo que se realiza, podemos decir profesionalmente, parece ser que resultarían incompletos sin la participación de una reflexión profunda que se pudiera generar dentro o pudiera aportarse más bien en función de los trabajadores de la filosofía. En conclusión, me parece que no solamente no es útil, sino es muy útil o muy necesaria la reflexión filosófica en la actualidad, y me parece que la sociedad lo reconoce, pero pues se parece que a veces se queda en discurso. Ajá. A ver, ¿quién más quiere responder a esta pregunta? O bueno, aquí el Bueno, tema es este. Así, sí, sí, sí. ah, Te perdón. escuchamos, sí. Sí, bueno, yo quisiera responder esta pregunta encarnando un poco la- las voces de los jóvenes a quienes yo escucho cotidianamente y también las voces de los adolescentes, porque me he acercado a escuelas secundarias, a bachilleratos, con la finalidad a través de los grupos de discusión, que los jóvenes reflexionen sobre temas de su interés, sobre las preguntas que a ellos los interpelan, ¿verdad? El tema de la familia, el tema del aborto, el tema de qué es la felicidad para ellos, etcétera. Y lo que sí puedo decir es que cuando se reflexiona, se logran momentos donde se permite el espíritu, de alguna manera, dilucidar sobre asuntos en los cuales a veces no hay tiempo por la rapidez de la vida cotidiana. Entonces, los jóvenes reconocen que esos espacios de deliberación, los cafés filosóficos, los grupos de discusión, el crear ciertos espacios donde dialogan sobre temas de interés, pero los reflexionan, los analizan, los cuestionan, pues finalmente eso es un ejercicio filosofante, es un ejercicio de filosofía. Y lo que ellos consideran es que estos momentos son de buen vivir, o sea, requieren un cierto ocio productivo y reconocemos que también el pensar es una forma de hacer que tiene que atravesar todos los espacios de las actividades humanas. Y en ese sentido, llama también mucho la atención que muchos de los que egresan de filosofía, una gran proporción, no se dedican exclusivamente a tareas llamadas filosóficas. Trabajan en ámbitos administrativos, trabajan en lugares de gestión, trabajan en esos espacios y de acuerdo a las voces de nuestros empleadores son los más eficientes y los que logran comprender más cómo funcionan las lógicas de los sistemas burocráticos, administrativos, mejor incluso que quien se forma en la administración. Y me parece que son buenos trabajadores, nos consta, hemos tenido alumnos de filosofía que son los mediadores entre la universidad y el CECITI y lo hacen perfectamente bien. Ya me parece que ahí hay un uso productivo en el ejercicio filosófico y también si lo vemos desde el punto laboral, un egresado de filosofía tiene ciertas herramientas, habilidades, saberes que le facilitan un buen hacer, digamos, una calidad en lo que hace, aún dedicándose a tareas no filosóficas. Y esto creo que merece un análisis porque a veces hay egresados que se dedican al comercio, a vender carros, a trabajar en la administración, a trabajar dentro de los campus de la burocracia, y lo interesante es que lo hacen bien. Y cuando uno les pregunta si les sirvió la filosofía, resulta que nos dicen que ha sido la herramienta más útil para poder desarrollarse en un campo que muchas veces no es propiamente filosófico.
Y bueno, la conclusión es, la filosofía es útil sí y solo si tengamos espacios para aplicarla, para producir cosas y que necesariamente requieren análisis, reflexión, deliberación, dilucidación, que tanto requiere nuestras sociedades en estos momentos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos la bienvenida a José Ramón Espinosa, el maestro José Ramón. Ya te presenté, ya dije que eres hijo de padres filosóficos, así que tú no tienes problema con la pregunta que hicimos. Pero bueno, a ver, el doctor Luis Guillermo, si quieres dar tu punto de vista. Sí, Gabriel, gracias. Bueno, yo siempre titubeo un poco, ¿no? Parece sentirse un poco de vértigo al tratar de responder una pregunta de esta naturaleza casi al vapor. El problema para mí es pensar la problemática en una dicotomía entre utilidad, digamos, o inutilidad. Porque claro, en primera instancia lo que termino pensando es que la filosofía puede ser inútil siendo útil, ¿no? O al revés. O sea, la filosofía puede ser útil pareciendo ser inútil. Aquí el problema sería preguntarnos cómo podemos salir de este laberinto, digamos, de sentidos. Y eso es muy complicado. O sea, yo creo que posicionándonos, la pregunta nos obliga a posicionarnos en un punto para responder acerca del sentido de la utilidad o la inutilidad, porque por supuesto, en una primera instancia yo pensaría que la filosofía es útil en el sentido en que podemos encontrar trabajo en muchos ámbitos de la vida social, política, económica, educativa, etcétera, ¿no? Pero aún así teniendo trabajo, aún así teniendo producción, aún así pudiendo ayudar en nuestros sectores, la pregunta subsiste. O sea, si esta utilidad termina siendo útil o inútil, ¿no? O sea, parece ser que el laberinto de sentido no acaba. Y yo creo que en la medida en que nos posicionemos sobre qué sentido tiene la filosofía o cómo ejercer, digamos, el ejercicio filosófico, poco podemos terminar con este laberinto de sentidos que termina por ser absurdo al respecto. A lo que voy es que la pregunta sugiere una posición, una toma de posición sobre qué es la filosofía. Y a partir de eso, entonces, poder determinar cuál es la utilidad y cuál es la inutilidad, ¿no? Ahora, para mí, desde ese punto de vista, yo pienso que la filosofía termina siendo inútil cuando ya no tiene la fuerza de un discurso reflexivo crítico. Café, 30 pesos. Botanita, 30 pesos. Changuito de Chapultepec. Y eso es complicado porque puede ser útil a ciertos sectores, pero ya no puede tener esta fuerza del discurso crítico. Este discurso crítico puede estar en otros espacios que no es el trabajo del filósofo o de la filósofa, ¿no? O sea, en la medida en que nuestro trabajo pierde esa fuerza del discurso crítico reflexivo, yo pienso que ahí es donde pierde la utilidad. Entonces, bueno, por ahí yo empezaría a contestar eso, es como un Bueno, esbozo, ¿no? está complicado, claro, porque Aristóteles decía que la filosofía era inútil y sin embargo escribió la ética, que era para orientar a los ciudadanos, y la política, que era para una mejor estructura de la sociedad. Entonces, hay una filosofía segunda, o sea, una filosofía vinculada a su concepción metafísica y una filosofía vinculada a su función en la sociedad, una segunda orientación de la filosofía. Bueno, hay una dialéctica que tú manejas ahí entre lo inútil y lo inútil, pero también habría que ver útil para quién, ¿no? Porque de pronto tenemos a Hayek, que es un filósofo y que es útil para el capitalismo actual, ¿no? Y en cambio hay otros filósofos con críticos que los declaran inútiles. Entonces, allá hay otro tema, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Rolando me quería darnos su punto de vista.
Bueno, sí, primero que nada, gracias por la invitación. En realidad uno no puede más que coincidir en buena parte con la opinión de las y los colegas en relación a la utilidad y la inutilidad. Yo pienso y estoy muy de acuerdo con Luis Guillermo que cuando la filosofía se anquilosa en la academia, cuando la filosofía se encierra en sí misma, en su purismo, entonces deja de tener utilidad, porque hay utilidad muy concreta, ¿no? Utilidad en saber argumentar, utilidad en saber utilizar el pensamiento crítico, utilidad en desarrollar las capacidades reflexivas que también se apuntan, ¿no? Utilidad en su enseñanza misma, ¿no? Ahí hay una utilidad, o sea, toda educación debería ser filosófica porque toda filosofía de cierto modo tiene una dimensión educativa. Evidentemente que no podemos, tenemos que hablar en plural, las filosofías, ¿sí? Siempre, como diría el maestro Sánchez Vázquez, ¿no? Porque las filosofías encierran cosmovisiones del mundo, ¿no? Y también están presentes ideologías. Sánchez Vázquez hablaba de filosofías conservadoras que quieren dejar el mundo como está, solo describirlo, y filosofías disruptivas o revolucionarias, ¿no? Que quieren criticar el mundo y quieren lograr transformaciones. En ese sentido, la filosofía no es el único instrumento del pensamiento, también habría que plantearlo, pero es un instrumento muy útil, sí, es una herramienta muy útil que permite justamente a los sujetos desarrollar una conciencia crítica de sí mismos, de su conciencia ciudadana, de su lugar en el mundo y del sentido de su, no solamente de su práctica, sino del sentido de las transformaciones por las que deben trabajar. Y yo creo, no me trago ese discurso neoliberal de que ni hay este campo laboral para los filósofos, sí lo hay porque la filosofía en la formación general no solamente te potencializa para ser maestra, maestro o investigador, sino te da una serie de saberes, le llaman competencias a algunos, que te permiten desempeñarte en otros campos, ¿no? Y de hecho una buena proporción, seguramente vamos a platicar de eso más adelante, de los egresados, que bueno, que habría, que primero había que hablar de filosofía, sino de filosofía así en mayúscula, porque pues cada filosofía pues tiene su percepción del mundo y también tiene un componente ideológico que busca simplemente describir, explicar el mundo o también busca aportar para transformarlo. Y creo que cuando se habla de la utilidad de la filosofía, pues justamente está en este potencial que tiene para transformar la conciencia del sujeto, la conciencia reflexiva del sujeto y las formas de la praxis que desarrolla en la sociedad. También yo hablaba de que hay una profunda relación o debe existir una profunda relación entre la filosofía y la educación y la filosofía. De ahí pues todos estos esfuerzos, toda esta lucha que todavía tenemos que seguir trabajando de la presencia de la filosofía en todos los niveles educativos, que forma parte de esta creación de una cultura distinta. Entonces, estas, digamos, aseveraciones neoliberales de que la filosofía no sirve para nada y que los egresados de los programas de filosofía no tienen un campo laboral, pues también es falso, porque ya decía yo que el destino del filósofo no es solamente la docencia o la investigación, sino que los mismos contenidos, el mismo, digamos, desarrollo reflexivo, formativo, en las carreras de filosofía, pues potencializa también otras áreas, ¿no? Potencializa ciertas habilidades argumentativas, de conocimiento de otras lenguas, de diferentes tipos de interacciones. Y yo creo que si hiciéramos una investigación profunda a nivel, por ejemplo, nacional, de estudio de egresados, por ejemplo, encontraríamos que muchos egresados y egresadas se colocan en áreas de las más diversas, muchas no solamente digamos, en instituciones culturales, sino también, como decía la doctora Valencia, creo, en el campo de la iniciativa privada, desarrollando distintos programas, ¿no? Incluso en lugares los más insospechados posibles, hay filosofías en las empresas o en las empresas tecnológicas. Entonces, yo creo que hay otras carreras en realidad, quizás, que están muy saturadas, pero que siguen siendo muy populares porque hay un imaginario, pienso en derecho, pienso en medicina, que siempre son como aspiraciones, ¿no? Dentro de un orden de una sociedad que ve en esas profesiones
pues el campo de futuro, ¿no? De los sujetos. Entonces, creo que por ahí iría mi primera respuesta a esta pregunta, Gabriel. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de que la filosofía tiene una enorme importancia y un significado que lo ha tenido históricamente. Y bueno, se ha dicho aquí, la doctora Ana Cecilia ha dicho una cosa que es muy importante, que es el hecho de que hay una capacidad de la filosofía, permite que el individuo desarrolle sus capacidades. Y tú mismo, Rolando, acabas de decirlo también. Es decir, eh, la filosofía sí es útil, sí sirve, sí es importante. No solo para el análisis de la problemática que tenemos, ética, lógica, estética, etcétera, sino también para otro tipo de actividades. Bueno, pero luego el problema es este. Eh, si bien nosotros entendemos que la filosofía es muy importante y útil, ¿por qué la sociedad no está prefiriendo la carrera de filosofía? ¿Por qué no la compensa? ¿Por qué no las plazas, las filosofías no, digamos, no figura entre las mal pagadas? Incluso yo examiné allí cuáles son las mal pagadas y ni siquiera está la filosofía. Están profesores de educación primaria, en fin, o preescolar, están otras carreras mal pagadas. Pero las buenas pagadas son los ingenieros informáticos o los doctores especializados o los abogados o los contadores. ¿Por qué entonces se da este problema? ¿Por qué no solo imaginariamente, sino realmente? ¿Por qué se desprecia? ¿Por qué al filósofo no se le ubica adecuadamente, no se le da el lugar que le corresponde, la recompensación en el trabajo? A ver, pues esta es la segunda cuestión, aunque José Ramón quería hablar algo, creo que antes, previamente. Muy bien, pues antes que nada agradezco la invitación del Observatorio Filosófico al nuestro querido y querido amigo el doctor Gabriel Vargas Lozano por esta invitación. Pues bueno, en el caso de nosotros, que su servidor está en el programa educativo de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, hemos estado realizando precisamente un estudio de pertinencia y sobre todo trabajando con los egresados y los empleadores, que este es un tema también muy importante que permite precisamente dar certeza a los estudios de factibilidad que nuestro programa educativo debe de tener. Quiero solamente hacer históricamente un recuento. La Facultad de Filosofía y Letras tiene su origen precisamente con el movimiento de la autonomía universitaria en 1960. En 1963 empieza ya a dar inicio el programa de humanidades, como usualmente inició filosofía en el sur, y a partir de 1967 se da una segunda reforma al plan de estudios y ya para el 71, 72 ya tenemos una licenciatura en filosofía en la universidad. Obviamente la facultad y particularmente el programa ha tenido diversas etapas en el sentido de que hemos tenido baja matrícula en ciertos periodos muy determinados, sobre todo en los años, lo que es el periodo de los 70, los 80, la matrícula no era alta de la Facultad de Filosofía, particularmente de la licenciatura en Filosofía, puesto que tenemos aunado el contexto de la Guerra Sucia, la guerrilla encabezada por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y todo lo que conllevó todo ese proceso histórico. Hay una fuerte influencia del marxismo, de la filosofía marxista en los programas de filosofía, pero ya para los años de 1996 al año 2000 se hace una gran reforma al programa educativo en filosofía y nuestras matrículas para aquel entonces estaban ingresando en primer año a filosofía alrededor de 60, 65 estudiantes. Nunca en la historia nuestra licenciatura llegó a albergar a por lo menos una población de casi 300 estudiantes. La facultad, además de tener la licenciatura en filosofía, cuenta con sociología, con el programa de literatura hispanoamericana e historia. Es a partir del tema de la pandemia con 2021 en que la matrícula ha bajado de manera sensible. Por eso se hizo necesario hacer este estudio de pertinencia y precisamente yo estuve trabajando
con la iniciativa privada y también con escuelas de nivel medio superior pública como CEBETIS, CONALEP, CETIS. Y por ejemplo, el tema que yo encuentro es que aquí el gran dilema que tenemos nosotros como profesionistas en filosofía, como docentes en filosofía, es que los sindicatos tienen un problema muy importante. Son los que impiden el ingreso de nuevos profesionistas a cubrir las plazas de filosofía, en este caso de la unidad de aprendizaje de nivel medio superior, que es pensamiento filosófico y humanidades. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos? En el caso de un plantel educativo de nivel medio superior nos dicen que para impartir la unidad curricular de memoria de conciencia histórica, el perfil solamente está asignado a los que tengan la licenciatura en historia. ¿Qué quiere decir con ello? Que si durante muchos años, por lo menos todos los profesores que impartían historia universal e historia de México tenían el perfil de derecho, pues se les dejó durante un gran periodo impartir esta asignatura. Con la nueva escuela mexicana, que era lo que me comentan en el área de recursos humanos, el perfil para impartir memoria, conciencia histórica, ya no la puede impartir cualquier profesionista. En este caso, esta ley ya no es retroactiva, aplicando en el tema sindical, puesto que ahora quien va a impartir conciencia histórica solamente es perfil de historiador. Por eso todos los profesores que estaban impartiendo Historia de México Universal, pues definitivamente ya no pueden impartir la asignatura de conciencia histórica. Cuestión distinta al área de filosofía, puesto que revisando el profesiograma nos damos cuenta que pueden impartir el perfil para la materia de pensamiento filosófico 36 perfiles, desde un psicólogo hasta abogados, hasta economistas, administradores, prácticamente el campo laboral para poder impartir esta asignatura a nivel media superior es muy amplio. Y esto precisamente se convierte en un problema, cosa que en el tema de conciencia histórica no es la misma situación. El perfil es claro cuando señala solamente un egresado en historia. Y ahí tenemos precisamente una disyuntiva. En el tema, por ejemplo, de los empleadores, en el caso del sector público, tanto municipal como estatal, en gobierno del estado, por ejemplo, aquí para ingresar es sumamente complejo. Nos topamos nuevamente con los temas sindicales y eso nos impide, por ejemplo, que en el caso de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado de Guerrero cumplen el perfil, muchos que pueden egresar de filosofía con un perfil en filosofía y género. El problema aquí es que nos dicen, bueno, el tema sindical es lo que nos impide poder ingresar a estos espacios, igualmente en el área de derechos humanos. Me imagino que a nivel nacional debe de ser la misma situación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que alguien egresado de filosofía tiene los conocimientos para poder capacitarse y para poder laborar ahí. Desafortunadamente nos volvemos a topar con el tema sindical. Los sindicatos aquí de cierta manera nos confrontan porque no permiten ingresar a nuevas plazas que se puedan ocupar precisamente por alguien que tenga el perfil. Entonces, en el caso de derechos humanos, cubren el perfil solamente puro abogado. Pero para hacer todo este acompañamiento, sobre todo en temas de violencia hacia la mujer y temas que tengan que ver precisamente aunado a la filosofía, no hay espacios precisamente por el tema sindical. Eso es una problemática que al menos en este ejercicio del trabajo de seguimiento de empleadores y seguimiento de egresados lo hemos estado viendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestros estudiantes? Los estudiantes que egresaron profesionistas entre los años 2000 al 2010, afortunadamente muchos de estos egresados están siendo actualmente profesores de nivel media superior en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero. Algunos están como docentes en la Facultad de Filosofía y Letras y hay algunos otros profesionistas que lograron una trayectoria bastante exitosa y están, por ejemplo, en el gobierno del estado actual, que es de filiación morenista. Entonces, tenemos, dijéramos, profesionistas que sí pudieron colocarse en su momento en espacios de nivel profesional. ¿Qué es lo que sucede de 2015 a la fecha? Nuestros egresados les ha costado demasiado poder colocarse en aspectos de la iniciativa privada y sobre todo en el ámbito público. Lo que es CETIS, CONALEP, colegios de bachilleres, difícilmente puede ingresar un profesionista que utópicamente considera que al egresar de la licenciatura
va a tener un empleo en una escuela de nivel medio superior. Ahora, algo muy importante, y creo que ahí es a la pregunta que mi estimado Gabriel señalaba, el por qué no es demandado el ámbito de la filosofía. Pues en al menos en lo que nosotros hemos rastreado, en nivel medio superior, muchos de los profesores que imparten filosofía no tienen el perfil. Y eso es una gran problemática que nosotros tenemos, puesto que cuando llegan nuestros estudiantes a la licenciatura en filosofía, muchos de ellos llegan o por otro tipo de búsqueda que hacen en torno a querer estudiar filosofía, pero son, dijéramos, de un 100% podemos decir que un 20% realmente tuvieron buenos maestros de filosofía en nivel medio superior. La mayoría son profesores que prácticamente les asignaron esta carga laboral porque era precisamente para cubrir sus horas laborales. Por eso es que muchos no cubren el perfil y esta es la problemática que al menos nosotros hemos ido detectando en el caso de algunos planteles de nivel medio superior aquí en el estado de Guerrero, pero me imagino que en otros espacios deben de ocurrir las mismas dinámicas. Al menos nosotros, dentro de este ejercicio de trabajo que hemos venido realizando, yo siempre recomiendo a mis estudiantes de primer año y de primer semestre de filosofía leer el texto de Gabriel, Filosofía, ¿para qué? Porque creo que es un texto bastante elemental, muy necesario para poder plantear cuál ha sido este cambio de paradigma a partir de la caída del muro de Berlín, a partir precisamente de este modelo neoliberal que se impuso en nuestro país y que afortunadamente hoy en día hemos visto diversos cambios políticos que se han dado, pero que es necesario obviamente incorporar este pensamiento filosófico en todo el sistema educativo. Creo que es importante, y yo lo comentaba con Gabriel, de poder generar talleres hacia el magisterio que permitan precisamente, ya que muchos profesores no tienen la manera de cómo abordar sobre todo todas las unidades de aprendizaje que se marcan en los programas de filosofía, puesto que cuando uno va leyendo las secuencias didácticas, va leyendo sobre todo las progresiones en el colegio de bachilleres y de igual modo sucede en Cebetis, que fueron los programas que me tocó a mí revisar, no hay un seguimiento. Tal parece que se inicia empezando en el primer semestre y primera unidad, ¿qué es la filosofía? Y en, el segundo, en la segunda unidad ya estamos viendo problemas que atañen directamente a un pensamiento crítico, a los gobiernos totalitarios que hubo en el siglo XX y después en una tercera progresión estamos viendo ya temas de medio ambiente, y en otra cuarta progresión estamos viendo apenas la política de Aristóteles. O sea, vemos que no hay realmente un seguimiento que nos pueda ir ascendiendo en todo este conocimiento filosófico. Eso es lo que al menos su servidor ha ido detectando en esta revisión, tanto al plan de estudios de nivel medio de colegio y bachilleres, y de igual modo al programa del CEBETIS. Yo por eso hago esta petición de que podamos nosotros como observatorio filosófico poder acercarnos a estos planteles educativos, poder generar estas propuestas de diálogo a través de talleres que permitan facilitar a los profesionistas que no son egresados de filosofía, favorecer esta formación filosófica y sobre todo que los contenidos filosóficos de esta unidad curricular de pensamiento filosófico realmente se aborde con un sentido filosófico, con un sentido crítico, lógico, analítico, pero sobre todo que el estudiante tenga este nivel de reflexión, porque bien lo dice Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? No puede darse una filosofía si no es a través de este sentido de la praxis. Es importante generar ese sentido filosófico a partir de todas estas problemáticas que están en nuestro mundo cotidiano. Por el momento sería todo. Gracias, Gabriel, y seguimos Gracias, José Ramón. A ver, voy a tratar ahorita te da la palabra a Cuauhtémoc. Ahorita nada más voy a tratar de precisar una cuestión. Es decir, hay un hecho, creo yo, que es que las ofertas del trabajo bien pagados y remunerados, la estructura actual, ¿no? Prefiere a contadores, a ingenieros informáticos, abogados, etcétera, ¿no? A especialistas en medicina. Es decir, sí, incluso ahora, bueno, especialistas en nuevas tecnologías. O sea, hay carreras que ahorita están demandando, pero hay también la exclusión de la filosofía. Tú presentas un caso, que es
la exclusión de la filosofía, pero no solo es ella, es allí, en otras partes también. Eso implica, es decir, dos cuestiones. Por un lado, de la sociedad, hay una preferencia por lo científico técnico, por lo mercadotécnico, y una eliminación de lo humanístico. Esto lo dice muy claramente Martha Nussbaum analizando las políticas que hay en Estados Unidos. Es decir, hay un apoyo muy decidido a lo industrial y lo tecnológico y hay un desplazamiento de la humanidad, por un lado. Pero por otro lado, está el hecho de que si en nuestras facultades se están preparando las personas, a los estudiantes, para, para realmente, para dos cosas. Uno, para convencer a todos los sectores de que la filosofía tiene una gran importancia, y si los estudiantes están preparados suficientemente para enfrentarse a ello. Es decir, están preparados para hacer buenas clases en la educación media superior, es decir, en nuestras facultades hay muy buenos eh, cursos de didáctica actualizados que permitan que el estudiante cumpla su función bien, o hay interés, por ejemplo, hay preparación para la educación en otras disciplinas, digamos, en filosofía de la física, filosofía del derecho, filosofía política, o para la gente común y corriente. Y por otro lado, el otro tema es que en qué medida la filosofía ha estado muy metida en la universidad, o la tienen metida en la universidad, en la academia, ¿no? Como dice Rolando, y no la dejan salir, o no salimos, no podemos salir, estamos metidos en la academia y no hemos tenido una difusión. Tú has estado haciendo, José Ramón, un programa de filosofía en las calles, me parece muy bien, pero no es el caso de todo el país. Hay que, o qué es lo que pasa. En fin, a ver si logré ver este asunto. ¿Qué piensas, Cuauhtémoc? Bueno, tratando de retomar la cuestión inicial que nos planteaba sobre la exclusión que a veces hay para los egresados de filosofía, en nosotros, bueno, aquí en la Universidad de Guadalajara, en algunos estudios que realizábamos, veíamos que cerca del 40% de los egresados trabajan en ámbitos educativos. Bueno, eso me parece que es un dato interesante que más o menos se replica en todo el país. Me ha tocado participar, por ejemplo, en evaluaciones de escuelas y es una cifra que más o menos es constante, como el 40%. Entonces, la cuestión es qué pasa con el otro 60%. Luego, después hay otra cuestión interesante, es que cuando uno dialoga con los egresados, también se hace eso en las evaluaciones, les preguntas el grado de satisfacción, nos damos cuenta también que más del 90% reportan estar muy satisfechos por los estudios que realizaron y que de alguna manera son, pues repercuten de manera positiva, podemos decir, en su vida y en las actividades en las actividades que realizan. Eso nos hace pensar que de los que laboran, de los que están laborando, pues muchos lo están haciendo fuera del ámbito propiamente académico y lo están haciendo pues de manera exitosa y de manera muy eficiente, ¿no? Bueno, en ese sentido, una reflexión. Hay algunas carreras que tienen una salida hasta por su nombre mismo clara e inmediata, ¿no? Pues decíamos, por ejemplo, un abogado pues tiene una salida inmediata, pero un médico también, un ingeniero informático, un contador público, que son incluso, si nos damos cuenta, las carreras incluso más demandadas en el país, las que tienen, al menos también veíamos en las estadísticas en la Universidad de Guadalajara, aquellas que tienen un nombre fácil de comprender, de aplicación inmediata, pues son las carreras que son, a final de cuentas, también las más demandadas. Pero de repente nos encontramos que también existen otra serie de carreras, entre ellas la filosofía, que la sociedad no encuentra una aplicación inmediata. Bueno, ser optimista, pues porque no somos filósofos. Pero una vez que los conocen y se integran, podemos decir, en los ámbitos laborales, pues realmente parece ser que los estudiantes ayudan, los egresados más bien, los que tuvieron una formación filosófica, ayudan a la resolución de problemas de una manera más eficiente, porque realmente dentro de los ámbitos laborales, tanto públicos como privados, pues es que enfrentan problemáticas muy claras, ¿no?
Y creo que a lo mejor, bueno, con esto quisiera terminar con una cuestión. Yo creo que algunos de nuestros colegas habrán vivido esto, que a veces se dice que uno nunca es profeta en su tierra. A lo que me refiero es que a veces, por ejemplo, en ámbitos filosóficos, pues discutimos, a veces somos cuestionados con los que platicamos, si no compartimos a lo mejor una concepción de base en la filosofía, pues entonces somos cuestionados. Ya ven que son clásicas las discusiones, por ejemplo, entre los filósofos analíticos y continentales o entre los latinoamericanistas y los filósofos de la ciencia. Es decir, se generan, por ejemplo, este tipo de debates, pero en la práctica eso no es relevante, pues en la vida social esos parece ser que no son cuestiones relevantes, y sin embargo decíamos que cuando logran integrarse en ámbitos no filosóficos, pues son reconocidos por las habilidades propias que desarrolla un filósofo. Bueno, concretamente un área, podemos decir, profesional en la que me toca desenvolverme y que también otros se desenvuelven, otros colegas, es por ejemplo el trabajo de la ética de investigación en hospitales y en ética de protocolos de investigación, pues que también se realiza en hospitales, que por cierto, cabe decir que la Ley General de Salud dice, entre los perfiles que deben constituir un comité de ética, dice explícitamente, dice, debe haber filósofos. Debe haber filósofos. Y entonces ellos reconocen y valoran mucho el trabajo de los filósofos, porque ya no es solamente la impresión de una problemática ética, o que más bien a veces es técnica, ni siquiera es ética, que se presenta para tratarlo de resolver. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en otros ámbitos, en general, por ejemplo, de la investigación, de la productividad. Y la doctora Cecilia, pues ya hablaba, por ejemplo, también cómo en ámbitos administrativos este asunto resultaba más o menos común. Bueno, una última idea, una anécdota más bien quisiera platicarles. Yo tenía una alumna que era experta en Plotino, y entonces entró a trabajar a una institución pública y era sumamente eficiente para resolver problemas. Pero ella estaba muy angustiada porque decía: "Es que aquí no hay nada de Plotino". Pues ni va a haber, le decía, ni va a haber jamás en la vida nada sobre el tema de Plotino. Pero sin embargo le encargaron un proyecto para el desarrollo de un bachillerato intercultural bilingüe en la zona agrárica del estado de Jalisco. Y entonces, incluso incorporando categorías de las mismas tesis de Plotino sobre lo uno y lo múltiple y sobre la diversidad, logró generar un proyecto que ahora es muy exitoso para el diálogo intercultural, y generar un proyecto que se llamaba ese bachillerato intercultural bilingüe, pero muchas de las bases de la fundamentación pues las dio precisamente una filósofa fans de Plotino. Bueno, es cuanto. Bien. Bueno, la doctora Ana Cecilia y Cuauhtémoc, sí, ahorita le doy la palabra. La doctora Ana Cecilia y Cuauhtémoc, que están diciendo cosas que creo yo que compartimos, que la filosofía capacita a los individuos, les permite desarrollar muchas actividades. Pero lo que quiero plantear es si la sociedad valora a la filosofía, si la sociedad en conjunto valora realmente esa capacidad de la filosofía, si realmente no en ciertas circunstancias, en ciertos puntos, sino si los medios de comunicación, la gente común y corriente sabe qué es la filosofía, para qué sirve, cómo funciona, y si sabe, si la pregunta es si sabe, es contraria a lo que yo he encontrado en la vida cotidiana, que al contrario. Y si no sabe, ¿por qué no sabe? Entonces son dos preguntas. Si la sociedad sabe realmente la importancia de la filosofía y la valora, o si la sociedad no lo hace, ¿por qué no lo hace? Esas son las dos preguntas. A ver, perdón, a la doctora Nacilia. Sí, a mí me parece muy interesante la pregunta, y también va muy ligada con el sentido práctico y de utilidad que tienen las empresas. Y definitivamente considero que existe un imaginario inmediatista de que lo que hay que hacer es resolver problemas de manera concreta, práctica, y ese criterio de la eficiencia y la eficacia de que entre más pronto mejor, entre más se haga con menos, pues atraviesa precisamente muchos imaginarios
de los empleadores, de las empresas o de quienes dan empleo. Y este imaginario encarnado en esas instituciones, en esas estructuras, es lo que hace que se piense que la filosofía, al no tener un nicho laboral concreto como lo que señala Cuauhtémoc, la hace difícil o les resulta complejo entender para qué o cómo utilizar, cómo el filósofo puede ser útil. Sin embargo, yo tengo una experiencia. Cuando hay profesiones con un nicho laboral muy concreto, y yo soy tengo la experiencia de haber trabajado 30 años en la formación de docentes en normales, soy profesora normalista, doy clases en una escuela normal también y en la Universidad Pedagógica Nacional. Y el gran problema que yo veo en aquellas profesiones que tienen un nicho laboral muy específico, muy situado, muy ligado a voy a trabajar en una escuela o voy a trabajar para la SEP, esto crea también una minorización de la capacidad reflexiva, crítica, porque la gente lo que quiere es nada más obtener un título para trabajar o aprender lo básico para resolver problemas en el aula. No les interesa la teoría en lo general, porque lo importante es controlar un grupo, lo importante es llenar una planeación sin entender el trasfondo de lo que es una buena didáctica, de lo que implica una pedagogía. La filosofía la ven como inútil, la teoría la ven como un estorbo, porque parecería que cuando el nicho laboral es muy concreto, a lo que se reducen es a resolver problemas propios de una profesión, e incluso con una visión de profesión de Estado, ¿verdad? De que yo voy a hacer lo que me diga la SEP, lo que me diga el manual, lo que me diga el programa y a lo que me capaciten. Entonces, yo creo que podemos ver las cosas, por un lado, obscuro, de que cuando una profesión es muy situada en un nicho laboral, eso le resta las posibilidades de que quienes se forman para ello tengan una visión amplia, compleja, dialógica, crítica, reflexiva, y la fortaleza que tiene la filosofía es precisamente lo que aquí vemos como una fragilidad. O sea, el hecho de que no haya un nicho laboral de un filósofo, que haya una cierta incertidumbre en qué voy a hacer, es lo que paradójicamente le da la riqueza a la filosofía. Sí, porque si la filosofía fuera un sabe aprender esto para hacer esto, empobreceríamos a la filosofía y la haríamos antifilosófica, paradójicamente. Entonces, a mí hasta cierto punto el hecho de que haya esa visión, digamos, de decir, bueno, son habilidades, son capacidades, son competencias, si ustedes quieren, son actitudes y aptitudes las que se desarrollan y que aquí las podemos numerar, pero que todos las sabemos, las que se aprenden, pero el no tener una idea de hacia dónde va orientado es lo que la hace muy rica, ¿sí? O sea, para mí y desde mi experiencia, la carencia de ese nicho concreto, situado, contextuado, ¿verdad? Definido profesiográficamente, es lo que genera una visión amplia de la formación filosófica. Ahora, efectivamente, el imaginario de las empresas, de las instituciones, queremos alguien que resuelva problemas propios de la empresa y que por lo tanto tenga una etiqueta que nos ayude a resolverlo. Y sí creo que hay aquí una visión limitada, particular, y esto se debe a cómo la filosofía, y bueno, aquí sí culpo un poquito a lo que hemos hecho los filósofos, que es encerrar y enclaustrar la filosofía a lo académico, a lo academicista. Y me parece que hay ejercicios muy encomiables, aquí mencionaban a un colega, ¿verdad? Donde la filosofía sale a la calle, la filosofía ocupa espacios públicos, la plaza, los cafés, los espacios no académicos, no formales, y es ahí donde se entiende que la filosofía tiene un quehacer muy importante y una tarea fundamental en estos tiempos y en todos los tiempos, que es desarrollar precisamente una formación para la reflexión, para la crítica, para el diálogo, que nos permita un buen vivir y que también permita resolver problemas, pero no desde una lógica inmediatista
ni desde la lógica de respuestas inmediatas, de respuestas fáciles que vayan a resolver problemas concretos, porque eso también nos ha llevado a grandes catástrofes. Bueno, sería Muy de bien, mi doctor. Bueno, muy importante. Desde luego, ahí hay un problema que está claro, ¿no? No hay una comprensión por parte de ciertos sectores a lo que hacemos, ¿no? Y una salida que usted propone es, bueno, tratar de hacer una labor fuerte de divulgación de la filosofía, ¿no? Pero a ver, Rolando y luego Guillermo, los que nos han pedido la palabra. Sí. Sí, muchas gracias, Gabriel. Pues en realidad son varios temas que se entrelazan. A la pregunta general que tú haces, si la sociedad valora la filosofía, pues naturalmente no, porque la sociedad es como un abstracto, ¿no? Hay ciertos periodos en determinadas coyunturas donde puede haber o puede existir una valoración determinada de la filosofía. Pensemos, por ejemplo, en ciertas crisis, en el helenismo, por ejemplo, ¿no? Como una No, la sociedad respuesta actual, posible. yo decía la sociedad actual, perdón. Perdón, Sí, yo quería la sociedad actual. pero yendo para allá justamente, ¿no? Sí. Hoy no podemos pensar esta valoración de la sociedad sin pensar en las características de nuestra sociedad actual. Una sociedad que es la sociedad de los medios de comunicación, una sociedad hiperconectada, hipertecnológica, una sociedad que algunos llaman de sociedad del conocimiento o sociedad de la información, donde sin embargo un youtuber tiene más vistas en sus páginas que cualquier profesionista, que cualquier ponencia, sea de Plotino, sea de quien sea, ¿no? Entonces, a la filosofía hay que situarla en su contexto concreto, ¿no? Para tratar de entenderla desde allí. Aparte, creo que a la imagen de la filosofía, y hablo un poco por el norte, ¿no? Yo pienso también que parte de ese imaginario, de esta sociedad, de esta comunidad, por ejemplo, pensemos en la comunidad regiomontana, tiene que ver con lo que hace o con lo que deja de hacer la universidad o los propios programas, ¿no? En la difusión de justamente de las carreras de corte humanístico, de las características de estas carreras, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con qué tanto está haciendo que lo que se hace, lo que se genera en estas carreras también se difunda a través de los distintos canales, utilizando, por ejemplo, la misma tecnología, el YouTube, el Facebook y demás, ¿no? Yo he visto, observando lo que pasa en México, que en algunas facultades de filosofía, por ejemplo, sí le dan mucha visibilidad a lo que se hace, transmiten casi todas las actividades, en otras simple y sencillamente pasa como un evento que no merece ni siquiera ser transmitido. Y eso me lleva a mí a una hipótesis. Mi hipótesis es que al menos en ciertas universidades hay una especie, diría yo, como de adelgazamiento de las humanidades o de este perfil crítico y reflexivo, justamente, sobre todo, es una tendencia muy notable cuando se toma como el modelo de las competencias, ¿no? Y lo importante está en otra parte, no está, digamos, en las finalidades trascendentes de la formación, no, sino en ciertas habilidades de corte técnico, cierto perfil de egreso que corresponde a cierta estructura de la propia universidad que está ligado a las necesidades del Estado. Pero yo pienso que ante eso, la filosofía, bien lo han dicho aquí, no se puede encapsular en la academia. La academia es importante, claro, y es importante también mantener, digamos, un verdadero nivel filosófico en la formación, pero por otra parte es importante también salir a la sociedad, es decir, romper, digamos, la muralla, romper el aislamiento y generar comunidades. Lo digo yo en el caso muy particular de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Nuevo León, la Comunidad Filosófica Monterrey, que algunos ya conocen, que tenemos 11 años trabajando, donde a partir de un proceso autogestivo, pues hemos logrado posicionarnos, tener un programa de radio, tener presencia en la comunidad, realizar tareas con la propia universidad, que no las hace, por ejemplo, nuestra propia facultad o nuestro propio colegio de filosofía. Entonces yo creo que sí hay alternativas. Y aquí un poco también comentando lo que decía José Ramón, por ejemplo, aquí en la universidad sucede una cosa interesante, que como tenemos preparatorias, muchas preparatorias de la universidad dentro del sistema, la mayor parte de nuestros estudiantes, los que se orientan digamos, hacia la docencia, tienen como que esos espacios naturales. Es más fácil, por ejemplo, para un estudiante egresado encontrar un trabajo en la preparatoria, pasar un proceso
digamos, para ir logrando ciertas condiciones, y colocarse, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de educación superior, pues es más cerrado, ¿sí? Porque solamente hay pocas plazas, ¿no? Y es el problema, digamos, que comparten todas las carreras de filosofía en el ámbito de la docencia, que es justamente la precarización. Porque tú mencionabas, bueno, el asunto de cuánto ganan los filósofos, ¿no? Y también la satanización, ¿no? Pues es que que tiene tiempo completo, pues quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Pero todos hemos hecho, digamos, esta labor desde abajo, por así decirlo, y hay otras, digamos, otros elementos también que tienen que ver con esto. Tú quieres salir de la precarización, estudia, ¿sí? O sea, continúa tu formación porque esa es la herramienta y es el instrumento que eventualmente te hace, digamos, visible ante los ojos de la universidad. Y sí, hay mucho, digamos, de político, hay mucho, digamos, de prácticas no muy honestas al respecto, pero esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo lograr, finalmente, para cerrar, cómo lograr, digamos, una visibilidad en la sociedad? Yo creo que trabajando en distintas dimensiones, también presionando a nuestras propias instituciones para que hagan más visible aquello que hacemos, también siendo, digamos, más críticos con aquellos asuntos de hacer estos estudios de seguimiento de egresados, porque muchas instituciones no los tienen. Algunos sí los tienen, o tienen acercamientos con los empleadores. Yo fui coordinador del programa de filosofía, pero solo los tienen, por ejemplo, cuando viene una evaluación de CIES o de Coapeum, y pues así entonces pues no puedes, digamos, ser muy serio, no puedes aspirar a demasiado, ¿no? Yo creo que sí se puede, a pesar del contexto, tener más visibilidad, y que claro, hay otras variables que tendrán que ver con la formación, que tendrán que ver también, como dicen, con el papel de los sindicatos y con los intereses que están ahí, pero la filosofía siempre va a estar, digamos, dada su naturaleza incómoda, reflexiva, cuestionadora del poder, no va a tener una posición socialmente tan visible como la que tendría una ingeniería o un arquitecto, o etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra utilidad nosotros la entendemos, pero el gran reto es hacérsela entender a esa sociedad que tiene otros imaginarios y que tiene otros modelos. Bueno, muy bien. Ahorita, a ver, entonces, precisando nada más. Bueno, en los medios de comunicación masivos, digamos, eh, no tenemos, la filosofía no tiene suficiente espacio en general. La filosofía mexicana menos. O sea, la filosofía en general de alguna manera aparece, pero no mucho. Entonces, eso en los medios de comunicación. En lo que sería el gobierno, el gobierno, en mi opinión, no desarrolla lo que en otros momentos serán programas de apoyo de, al desarrollo de la filosofía. En algún momento, en los 60, el gobierno sí se interesaba por programas de desarrollo de la filosofía. Hoy entiendo que no lo hace. Las empresas privadas, pues lo que les interesa es básicamente la ganancia, y la productividad. Yo creo que no, tampoco están interesados, ¿no? Y si es una filosofía crítica, menos. Si en el campo en los otros sectores sociales, como que la filosofía no tiene una, la hipótesis que tengo es que la filosofía no tiene una comprensión pública, no tiene una aceptación pública. Y esto de alguna manera, y entonces tampoco se le abren opciones, oportunidades. Pero entonces la filosofía tiene cuellos de botella también. Ahí. Entonces, el problema es cómo romper esos cuellos de botella. ¿Qué es lo que pasaría? A ver, Guillermo, querías tú decir algo. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas cosas ya las han dicho. Entonces solamente me quiero concentrar en esta idea del valor de la sociedad, digámoslo así, hacia la filosofía. Yo pienso que ese valor existe, Gabriel, aunque ahorita un poco terminabas afirmando que la aceptación no es
de la sociedad a la filosofía, yo también pienso algo parecido, pero que esa no aceptación está un poco trastocada, porque la valoración hacia la filosofía en términos muy generales, a mí me parece que sí existe, y existe como existe el valor que tiene el libro en nuestro país, ¿no? Es decir, como una autoridad cultural. Pero esa autoridad cultural, como el libro, no hay que acceder a él, ¿no? Es decir, no somos una sociedad lectora, digamos, en términos generales. Sin embargo, la valoración del libro existe como autoridad cultural. Creo que algo similar pasa con la filosofía. Eh, la valoración cultural existe, pero acceder a la filosofía, claro, por supuesto, no es algo común, ¿no? Entonces, hay un valor, pero no se sabe exactamente para qué o por qué está ahí, o de dónde surge ese valor o esa autoridad cultural en todo caso. Y digo esto pensando sobre todo en las personas que entran los primeros semestres a estudiar filosofía, ¿no? O sea, es muy claro cuando uno les pregunta, y muchas cosas no están claras. No, yo no entiendo, tal vez me equivoque, pero otra vez en términos generales, que esto no pasará cuando alguien pregunta en una, no sé, pongamos una licenciatura de arquitectura, ¿no? Es un poco, hay cierta claridad en qué vas a ir a estudiar y por qué. En filosofía, el mismo estudiantado tiene muchas dudas, no saben exactamente qué es la filosofía, pero hay una intuición que hace que de alguna manera y por muchos otros factores estén ahí decidiendo estudiar filosofía. Ahora, creo que ese valor justamente es una especie de trampa, porque claro, la valoración existe en términos generales, pero nadie sabe exactamente qué es la filosofía o por qué tiene ese valor, ¿no? Y ahí es donde coincido con esto último que decías, y me detengo a esto último que decías sobre la no aceptación, porque creo que engloba un poco lo que se ha estado comentando. Ahora, a partir de ahí, yo pienso que más bien habría que poner el punto de interés ya no en el valor, si hay valor o no, sino cuál es el uso que se tiene de ese valor, sea una trampa o no. Porque creo que ahí, de ahí ya se empieza todavía a dificultar el camino, si de por sí ya era difícil. ¿Por qué? Porque exactamente, eh, cuando, no sé, logramos egresar, logramos titularnos, etcétera, logramos tener algún trabajo, y podemos aplicar este valor que un poco empezamos a entender, tendríamos que pensar entonces, ahora sí, retomando todo lo que se ha dicho, cuáles son los usos de ese valor, es decir, cuál es en todo caso, digámoslo en ese sentido, cuál es el valor de uso de la filosofía dentro de la industria educativa, dentro de la industria automotriz, dentro de, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que ya las cosas todavía se complican muchísimo más, porque uno de los pasos naturales es autoemplearse, por ejemplo, ¿no? O inventarse, entre comillas, inventarse trabajos, por así decirlo, dentro de estos espacios. Y ya estas experiencias que nos han compartido la colega y los colegas, un poco lo dice. Estaba trabajando en una empresa y de repente surgió un proyecto educativo y bueno, esto es una especie de autoempleo dentro del mismo empleo, ¿no? O sea, es una especie de utilidad donde no hay una primera, donde hay una inutilidad de lo que yo estudié, digámoslo así. O sea, ahí es muy complicado. Entonces, yo creo que a partir de pensar cuáles son los usos de ese valor, podemos franquear algunas dificultades al respecto. Vamos, no es fácil, ¿no? De verdad es muy complicado esto, pero yo pienso que por ahí puede haber alguna clave. Ok. La filosofía tiene entonces, digo, hemos coincidido que la filosofía tiene un importante valor. Incluso aquí Rodolfo Quirós nos dice que le agradecemos mucho a Rodolfo que nos preste sus
sus medios de comunicación, ¿no? Para nosotros. Dice aquí en el chat varias cosas. Entre una de ellas dice que en los comentarios en redes no se dice no sirve para nada la filosofía, lo cual me produce mucha molestia, dice no, Rodolfo, y nosotros también. Y luego también dice que lo que comenta la doctora Ana Cecilia Valencia es muy importante. Es una visión holística de su aplicación en la vida cotidiana y profesional. Bueno, entonces, pero el punto, en lo que vamos es, eh, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente común y corriente qué es la filosofía, posiblemente no responda porque no conoce o porque nosotros no hemos cumplido la labor de educar a la gente y decir para qué sirve lo que hacemos. Entonces, ahí hay una falta de un programa de desarrollo de todas las escuelas de filosofía para tratar de que la filosofía se entienda a la gente, entienda de qué se trata, ¿no? De qué va la filosofía, ¿no? Eso por un lado, pero no existe ese programa. Pero por otro lado, tenemos en la pregunta de si en las facultades mismas hay, digamos, la preparación para desempeñar las futuras actividades. Porque no se trata solo de que la filosofía, sin duda, pueda ayudar digamos, a preparar a la gente mejor. Yo acabo de recibir un artículo muy interesante de unos norteamericanos que hicieron un estudio empirista para probar la frase de que la filosofía sí permite desarrollar las capacidades. Porque eso dice Bertrand Russell, dicen muchos filósofos, pero probémoslo en concreto. Hicieron un análisis de las maestrías y los doctorados y mostraron empíricamente que sí efectivamente permitía eso. Y eso también lo podemos ver en lo que se llama filosofía para niños. En Inglaterra se hizo un análisis de que a los niños, algunos niños les dieron filosofía para niños y para otros no. Y resulta que los que les dieron la filosofía para niños fueron más capaces, se desarrollaron no solo en lectura, sino en matemáticas, en todo tipo sí, desarrollaron su inteligencia. Y entonces una labor que nosotros deberíamos de tener tal vez es pugnar primero por preparar a la gente para que conozcan qué es eso de la filosofía para niños y niñas. Y en segundo lugar, que se abran espacios en el sistema educativo para que la niñez pueda tener acceso a esto. Por ejemplo, abrir espacios, por ejemplo, en el caso de la educación, pues no sé hasta qué punto, eso es cosa de cada facultad, realmente estamos enseñándole a la gente a enseñar. Si realmente la didáctica que estamos enseñando en las facultades de filosofía es la adecuada para que nosotros salgamos y podamos dirigirnos a un público de preparatorianos o de la secundaria o de la niñez, en donde ya podemos realmente hacer una labor de educación. ¿Existe eso? O sea, ¿existe esa preparación? Yo pienso que no. Ahora, el otro asunto es que una salida también es la función de las posibilidades de editoriales y periodísticas, culturales. Existen cursos dentro de la facultad, de las facultades, que permitan que conozcan el estudiante algo al respecto para que salga más o menos preparado. Otro elemento, existen en las facultades de filosofía algunos, digamos, materias en las cuales se estudie la relación entre filosofía y derecho, filosofía y arquitectura, filosofía y política, filosofía y física, filosofía y química, o no. O si no existen, pues entonces creo yo que por lo menos en estas y otras disciplinas tendríamos que incorporar en los programas, planes y programas de estudio ciertas disciplinas que le permitieran al estudiante tener más una mayor
posibilidad de cumplir estas funciones adecuadamente. A ver, esta es una propuesta. No sé cómo lo ven. A ver, Rolando. Sí, gracias, Gabriel. Voy a ser rápido para dar oportunidad a los colegas. Yo creo que ahí ese es un punto centralísimo, ¿no? Por un lado, la parte de la formación de los propios filósofos y filósofas, la estructura curricular, por ejemplo, el análisis de esa estructura curricular, qué tan tradicionales somos o no, qué tan cerrados somos o no respecto al propio proceso formativo que no incorpora muchas cosas. Aquí se habló, por ejemplo, de filosofía mexicana, que prácticamente es desconocida para muchos que se forman en filosofía, prevalece un espíritu colonial en la filosofía, y entonces solamente en ciertos lugares hay como que exploraciones en estos temas, y todavía desde mi punto de vista bastante marginal. ¿Qué decir del norte, donde prácticamente es casi inexistente? No hay programas, quizás algunas facultades que incorporen, por ejemplo, todo este campo que a mí me parece muy fértil y muy interesante, donde se encuentra también la filosofía para niñas y niños, que es el de las prácticas filosóficas, que me parece que es el que justamente está aterrizando en situaciones muy concretas, ¿no? Que permite que también incluso son salidas laborales y que corresponde también a contextos de la sociedad actual, ¿no? Entonces me parece que habría que revisar justamente cómo están organizadas esas currículas en las distintas facultades de filosofía o en las escuelas de humanidades, y hacer esta actualización, ¿no? Poner al día respecto a las necesidades que se detectan. Esa es una cuestión. La otra cuestión, pues también centralísima, ¿no? También hay que romper esta idea bastante tradicional de que estudiar filosofía te prepara para ser un maestro de filosofía. No, porque un curso de docencia o de introducción a la didáctica de la filosofía no te prepara para eso, no hay un falso supuesto. Es decir, la mayoría de las y los profesores, salvo honrosas excepciones, no hemos tenido una formación adecuada para ser profesores de filosofía. Hemos aprendido a través del ejemplo de nuestros propios profesores, a partir de la experiencia, y en algunos casos se han incorporado quizás algunos procesos formativos, pero esta área ha sido tradicionalmente descuidada en la filosofía, y bueno, tan es así que ahora es una parte también muy importante de los congresos, ¿no? Discutir qué estamos haciendo al respecto de la didáctica y la enseñanza de la filosofía, y qué implicaciones tiene esto en la construcción de otro destino para los estudios filosóficos. Entonces sí son áreas que habría que atender para poner al día la filosofía, ¿no? Para abrir otras posibilidades. Habría que ser autocríticos, y muchas veces en las escuelas de humanidades, en el propio discurso filosófico, no lo somos, ¿no? Otra última cuestión que me parece muy interesante respecto a este aislamiento de la filosofía. No estamos, y hay pocas experiencias al respecto, estamos acostumbrados a lo disciplinario, casi a lo unidisciplinario, no a lo transdisciplinario, y por supuesto no a la complejidad y no a la interdisciplina. La filosofía, las escuelas de filosofía deberían vincularse también a otros programas educativos, a otro tipo de formaciones, y eso también enriquecería bastante aquello que se puede generar en la propia universidad. Pero seguimos, digamos, en el cuadro de la especialización. Mientras no salgamos de ese cuadro de la especialización, pues difícilmente vamos a conectar con aquello que queremos conectar, ¿no? Hasta aquí mi participación. Muy bien. A ver, entonces, si quieren eh, hablar algo al respecto de esta última problema, que es el último problema, que es si necesitamos una reforma de los planes y programas de estudio en nuestras facultades para adecuar más la enseñanza de la filosofía para para las opciones de trabajo que se tienen o no. Pero luego, al final, ya daríamos cada uno de ustedes una proposición, ¿no? Concreta. Sí, doctora Ana Cecilia. Sí, efectivamente yo sí considero que se requiere repensar. Quizás la palabra reforma suene como muy tendiente a hacerlo de manera institucional, desde un dispositivo normativo, pero yo creo que el gran problema que tenemos en las reformas no es la reforma misma, sino cómo encarnarla en la práctica cotidiana
de quienes formamos en este campo. Y a mí me parece que esa sería la cuestión. Y yo, más que ir hacia una reforma de planes y programas, iría hacia esto que dice Roland, una formación de quienes nos hemos formado en la filosofía, porque mi experiencia es que enseñamos filosofía desde una posición muy antifilosófica. Enseñamos pensamientos, pero no enseñamos a pensar. Claro que pensar requiere de los pensamientos, pero pensar los pensamientos implica vivificarlos, situarlos, contextualizarlos, dialogizarlos, ver límites, ver alcances. Y a mí me parece que en algunos casos el problema de la filosofía es lo que Kant ya veía en el problema de las facultades, que nos centramos en enseñar pensamientos, ¿verdad? Y esos pensamientos a veces están acartonados por una sola mirada, una sola perspectiva. Vemos a Aristóteles desde una lectura, y sería interesante también dialogar con otras lecturas del propio autor, con otros horizontes que dialogan hermenéuticamente, como es visto por una perspectiva que no sea la perspectiva judeocristiana, árabe, etcétera. Entonces, a mí me parece que es fundamental pensar que la pervivencia de nuestra disciplina, en el sentido de seguir de vivificar a las instituciones y de que los demás comprendan de qué se trata, es de crear una buena pedagogía. Y esta buena pedagogía implica cómo la comunicamos, cómo la encarnamos en asuntos de la cotidianidad, en problemas que nos interpelan. Y no se requiere ir muy lejos. Los alumnos nos han rebasado, nuestros estudiantes. Yo doy seminario de tesis y los temas ya no son solamente la metafísica de Aristóteles. Los temas son el problema de las desapariciones, las madres buscadoras, o sea, son los problemas como la violencia, como el narcotráfico, como la trata de personas, como la discriminación. Claro que desde la filosofía, ese es el gran reto. ¿Cómo hacer una filosofía dialógica, interdisciplinar, transdisciplinar? Pero a mí me parece que fundamentalmente, cómo hacer un pensamiento que dialogue, cómo los clásicos se tienen que leer como contemporáneos y los contemporáneos se tienen que leer como clásicos. Creo que lo dice Humberto Eco, pero que me parece a mí algo fundamental como una tarea del presente. Y creo que en la medida en que la filosofía salga a la calle, no quiero decir que enclaustrarla en el aula es matarla para nada, porque yo pienso que la escuela sigue siendo un espacio privilegiado para el ocio que requiere hacer filosofía, porque la filosofía sí requiere de un espacio donde se reflexione, y la escuela puede ser ese espacio privilegiado, pero luego también salir a discutir en el espacio público los grandes problemas, que cuando se discute el tema del aborto sea llamado un filósofo y que el filósofo tenga un discurso que pueda dialogar, plantear argumentos frente a problemáticas, ¿verdad? Tenemos los comités de bioética, tenemos la necesidad de ir a la radio a tratar el tema de la justicia frente a la legalidad, en fin, el tema de los derechos humanos, y yo creo que ahí está un campo fundamental, y también las posibles aperturas hacia, hacia el campo, hacia nichos en los cuales nos podemos insertar, o se pueden insertar las nuevas generaciones. Bueno, Muy pues bien, bien, muy bien. Entonces, ¿alguien más quisiera exponer algo así? Y luego ya pasaríamos a que dijeran en forma muy sintética cuál es lo que tenemos que hacer, ¿no? A ver, Guillermo, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, yo ahora estaba pensando que este problema creo que tiene que ser un problema muy particularmente de la educación pública, en relación a este reformismo que preguntabas. Eh, Porque no sé, yo creo que tiene más naturalidad la educación privada en realizar estos movimientos
a sus marcos de las licenciaturas, ¿no? Por su cercanía con la, no sé, con la iniciativa privada, qué sé yo. Y la educación pública creo que es un problema todavía, ¿no? O sea, creo que eso también habría que tenerlo en cuenta para teorizarlo. Y yo lo que pienso es que ya deberíamos de tener claro tres aspectos para nuestras licenciaturas en términos muy generales. Y a partir de ahí, bueno, pensar en particularidades de la región y demás, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero bueno, se los comparto. La primera es, ya lo han dicho de alguna manera, la educación docente, que no es lo mismo que como están pensadas la mayoría de nuestras licenciaturas en filosofía, ¿no? La educación investigativa y la educación de la didáctica, que ahorita lo podemos pensar como lo que ya se conoce y está muy establecido como prácticas filosóficas. O sea, si atajamos esos tres aspectos en nuestras licenciaturas, si los cubrimos de alguna manera en términos generales, creo que tenemos un espacio más amplio para que nuestros estudiantes, los estudiantes, las estudiantes que estén cursando las licenciaturas, puedan tener muchísimas más herramientas de manera más clara para ir surcando los caminos laborales. Eh, yo pienso que esos tres espacios ya deberíamos de tener claro que a partir de ahí deberíamos estructurar nuestros programas y claro, a partir de eso estar pensando las particularidades de nuestras regiones, ¿no? Es decir, no sé cómo se involucramos los conocimientos de los pueblos indígenas, si es que existen, este tipo de cosas. Pero creo que con estos tres ejes podemos hacerlo de manera más clara y más adecuada en cierta medida. Bueno, un poco con eso creo que termino yo esta participación sobre la idea de la reforma, ¿no? Ok, entonces, miren, tenemos entonces a una serie se han planteado aquí una serie de problemas, ¿no? Que para tratar de ordenarlos de alguna manera, podríamos decir que hay, por un lado, una serie de problemas en lo que sería yo insisto en la formulación de los planes y programas de estudio, que creo yo que podrían incorporarse nuevas disciplinas, ¿no? Para que el estudiante pueda, digamos, cumplir estas funciones. Tenemos también, por un lado, tenemos también el hecho de que los profesionales de filosofía pues deben ser más conscientes de la situación, de la necesidad de desarrollar programas de divulgación, ¿no? De la filosofía, enseñar a la gente qué importancia tiene, qué significado tiene, buscar todo tipo desarrollar todo tipo de actividades en ese sentido. Luego se habla también de prácticas filosóficas, de una mejor docencia. Y luego también se ha hablado también del punto de los cuellos de botella que se encuentran para que los egresados de las facultades de filosofía encuentren trabajo, porque en algunas partes, señalaba José Ramón en Guerrero, pero también podemos encontrar otras partes en las cuales no son nuestros egresados los que son, digamos, contratados como profesores, sino cualquier otra persona. Si no existen criterios adecuados, cualquier persona puede dar filosofía. Y entonces el resultado es terrible para los estudiantes. Es un estudiante de preparatoria que recibe la clase de ética de una persona que no ha estudiado, ¿eh? Ha estudiado química o ha estudiado física, pero es amigo del director. Entonces, hay la necesidad de establecer ciertos criterios para las carreras. Y luego abrir más espacios. En fin, existen muchísimas cosas que creo yo que se han planteado aquí. Vamos a ver si damos por terminada esta sesión por lo pronto, pero cada uno dé su opinión sobre cuáles serían los problemas más importantes que tendría que cumplir hoy la filosofía. Aunque ya lo han dicho de alguna manera, podrían ustedes sintetizar, digamos, resumir. Empezamos con Ramón, si quieren.
Ramón. Sí, bueno, antes que nada, primeramente quisiera señalar que precisamente nosotros en el programa de filosofía de la UAGRO estamos trabajando en esta, si no reforma, actualización del plan de estudios. Nosotros estamos viendo la necesidad con ese trabajo que comentaba al inicio de mi intervención de los estudios de pertinencia y factibilidad de la filosofía en nuestro estado. Sobre todo estamos en este programa de actualización eh, permitiendo que pudiéramos tener egresados en filosofía, pero buscar sobre todo cuáles son como que esas directrices que nos permitieran generar una especialización. Por ejemplo, en el caso, como yo comentaba, de la Secretaría de la Mujer en el estado de Guerrero, tienen mucha demanda de que pudieran haber ahí compañeras estudiantes egresadas de filosofía que pudieran cubrir esos aspectos, por ejemplo, con una especialización en filosofía y estudios de género y buscar, por ejemplo, otra especialización de filosofía y filosofía para niños como especialidad, porque de esa manera nosotros podríamos insertar más rápido a los estudiantes al mercado laboral a pesar de estas complicaciones que existen para la admisión en el campo de trabajo. Creo que esto lo hemos venido trabajando y sobre esa marcha nos vamos a ir nosotros. Ahora, el otro comentario que creo que es muy importante, que ya mencionaba tanto el doctor Rolando como mi estimado maestro Gabriel, es el tema de la divulgación. Nosotros ya llevamos durante 3 meses recién cumplidos, estamos desarrollando un programa en radio a través de Radio Uagro, que es Filosofía en Sintonía. Todos los martes nosotros ya tenemos un espacio ahí y que con mucho nosotros nos podemos dar esta apertura en espacios radiofónicos. Quisiéramos hacer lo mismo también a través de radio y televisión de Guerrero, porque creo que es lo que falta para la comunidad filosófica. Estos espacios de la televisión, algunos colegas de tanto del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y otros colegas igual del Círculo Mexicano, del Observatorio Filosófico, tienen sus espacios, ya sea en Instagram, tienen también conversatorios, y creo que sería un buen espacio que nosotros como Observatorio Filosófico pudiéramos ir generando más contenido de divulgación, sobre todo para este público que en ocasiones tiene ideas muy confusas de lo que es la filosofía. A eso concreto en lo siguiente. La filosofía tiene un compromiso de generar este pensamiento crítico, sobre todo de generar esta sociedad que permita tener un criterio muy amplio, tolerante, de respeto, sobre todo porque en el nivel secundaria hemos encontrado, por ejemplo, que hay muchos casos de violencia, violencia en la pareja, el tema del aborto, que es un tema también muy interesante, y precisamente con todas estas problemáticas que encontramos, en el caso, por ejemplo, del Colegio de Bachilleres del Estado, queremos nosotros firmar un convenio de colaboración para precisamente ir construyendo comunidad a través de lo que comentaba hace un momento, talleres de formación en el magisterio, que esto precisamente incida en que nosotros como programa educativo en filosofía podamos impartir esos talleres, sobre todo para muchos de los profesores que imparten la unidad curricular de pensamiento filosófico y que no cuentan con ese perfil. O sea, de cierta manera, incidir con ello en estos talleres, y creo que eso para nosotros es una gran área de oportunidad, sobre todo para generar más estudiantes interesados en el estudio filosófico. Creo que ese es un compromiso que al menos nosotros estamos requiriendo en nuestra región, y algo muy particular también, acercarnos más al tema de los pueblos originarios. Creo que ese es un trabajo que también tenemos como tarea pendiente, al menos en el estado de Guerrero, particularmente por la alta población de pueblos originarios en la zona de la montaña, en la Costa Chica, también con los afrodescendientes, que creo que es un trabajo también muy interesante que hoy en día nosotros tenemos pendiente. Y como ya lo comentaban mis colegas y la doctora Ana Cecilia, creo que cada uno tenemos diferentes problemáticas en nuestras regiones y debemos pues sobre ello atender esas necesidades, ¿no? Y algo también muy interesante que yo también quiero mencionar y que es una tarea, al menos como nosotros, programa de filosofía en Guerrero, es hacer trabajos, ahora que por ejemplo viene el Día Mundial de la Filosofía en noviembre, hacer un trabajo colaborativo también con el gobierno del estado. Creo que es importante invitar a estos espacios gubernamentales
a sumarte a este quehacer filosófico que tenemos nosotros y que no solo lo hagamos como programas educativos aislados desde manera solamente universitaria, sino que también nos vinculemos con otros espacios, porque esto nos va de cierta manera a permitir otras dinámicas de trabajo. Creo que esto sí es muy importante y como ya lo comentaba Gabriel, nosotros ahora en ese semestre vamos a estar trabajando a través de cafés filosóficos en la materia de práctica docente que tenemos en nivel medio superior. Muchos estudiantes que han egresado, por lo menos estoy hablando del 22 a la fecha, han estado muy contentos de participar como docentes porque para ellos primeramente es un ensayo. Algunos no tienen la vocación y con esta práctica docente que realizan a nivel medio superior, muchos estudiantes aman ya el trabajo de un docente porque realmente tienen ese compromiso, sobre todo de generar esa conciencia crítica en los muchachos, en encontrar algunas alternativas a sus diversas problemáticas que un joven hoy está padeciendo, el tema de la violencia, el tema de las adicciones, el tema sobre todo de esta violencia sistémica que vivimos en nuestro país desafortunadamente y que de cierta manera la filosofía es este espacio sobre todo para poder generar otras nuevas alternativas a esas problemáticas y que sobre todo los jóvenes lo toman así, ¿no? Bien lo decía José Gauss, de nada sirve poder leer varios textos filosóficos si realmente no se tiene esa necesidad de aplicar esa teoría filosófica a problemáticas muy específicas, muy concretas. Y hoy en día, por ejemplo, y creo que eso lo ven nuestros jóvenes, ha adquirido mucha importancia esta filosofía del estoicismo. Creo que el estoicismo ha, de cierta manera, tenido una divulgación muy interesante, no solamente en las universidades, sino también a través de las diversas plataformas y redes sociales. Creo que nuestros estudiantes están muy ávidos de querer conocer muchas filosofías no occidentales, pero creo que sí es muy importante generar, como ya lo comentaban ustedes, colegas, este trabajo de didáctica de la filosofía, sobre todo para poder generar esta manera de cómo nosotros como maestros podemos darle las herramientas metodológicas, epistémicas, para que nuestros estudiantes realmente formen a nuevos jóvenes comprometidos con este cambio social y sobre todo político en nuestro país. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Rolando, dinos tus Muy bien, comentarios. pues bueno, en síntesis, digo, coincido con el criterio de y los colegas. Hay cuestiones que hemos comentado este día y que revelan pues problemas comunes y también particularidades de las regiones. Pero yo estaría de acuerdo en algunos puntos, ¿no? El primero es que las instituciones filosóficas, las escuelas de filosofía, asumieran esos programas de formación continua para los propios profesores que incorporen pues estos procesos de formación en la didáctica, en una didáctica situada en una didáctica reflexiva o como dice el colega Victórico Muñoz, en una didáctica filosófica propiamente, ¿no? Que eso es importante. Lo segundo, romper el cerco, atendiendo también a la condición que estamos en un siglo de la hiperconectividad y que entonces hay que trabajar a favor, más allá del derrotismo que nos puede llevar de repente las sandeces de los usos de las tecnologías, pues aprovechar esto y difundir y divulgar la filosofía en la universidad, que la universidad y los programas se hagan cargo de esa difusión y también otras instituciones, asociaciones como lo hace la Asociación Filosófica de México o la MELIF, que me parece muy interesante, pero también fuera de la universidad, es decir, desarrollar iniciativas de los propios profesores o de las y los interesados en filosofía por romper a veces esas murallas, ¿no? Esas murallas que a veces se vuelven como cómplices también de relaciones de poder, de injusticia, de violencia, de aquello que efectivamente está sucediendo en nuestras comunidades y de la que nadie habla, ¿no? De lo que los medios callan. Entonces, yo sí sigo reivindicando que la filosofía también puede ser esta conciencia crítica, también creo que tiene ese papel orientador también en ese sentido. Otro asunto que creo que hemos coincidido también es la urgente necesidad de repensar nuestros programas curriculares, de hacer como un estudio histórico de cuáles son las rupturas y cuáles son las continuidades y cómo debemos leer hoy las nuevas realidades también para incorporarlas dentro de los procesos formativos. Y esto sería como
como un ejercicio también reflexivo, muy pensado, de qué mantenemos, en parte lo tradicional y canónico. Decía José Ramón, pues por ejemplo, el auge del estoicismo. ¿Por qué? Bueno, el estoicismo porque vivimos en una situación de crisis y porque las y los estudiantes están buscando respuestas. Y a veces los posmodernismos no dan esas respuestas. Eso me resulta muy claro, ¿no? Pero entonces habría que repensar e incluir todo este aspecto, decíamos, de las prácticas filosóficas, de los nuevos campos de interdisciplinarios de comunicación con otras disciplinas, con la sociología, con la lingüística, con las letras, etcétera, etcétera, ¿no? Romper nuestros propios cercos mentales, diría yo. Otra cuestión de la que aquí casi no hemos hablado, pero creo que es relevante también en función de lo que a veces se nos exige, que son incluso en términos de los profesores que tienen o tenemos tiempos completos, las condiciones laborales de las y los profesores en las universidades públicas mexicanas son muy diversas, ¿no? O independientemente de que tú estés que en el PRODEP y el SNI, que seas, etcétera, etcétera, se nos exigen demasiadas cosas, ¿no? Entonces ahí sí está parte de los sindicatos y nos queda mucho a deber. Tendríamos que organizarnos también para exigir mejores condiciones laborales que nos permitan desarrollar todas estas, digamos, iniciativas que estamos llamados por vocación a desarrollar. No podemos ignorar esa realidad y esa precarización laboral que vivimos muchos y muchas. Y por último, también estar atentos y generar posturas comunes como comunidad docente, como comunidad académica, frente a estos problemas emergentes, ¿no? Que van a incidir hoy en día en la formación filosófica. Por ahí, no sé si alguien lo mencionó, pero a mí me parece que el auge de la inteligencia artificial ya está generando y va a profundizar en efectos muy adversos algunos respecto a la propia formación filosófica. Muchos de nuestros estudiantes ya no leen, ya no hacen ensayos propios, ¿no? Ya utilizan el chat GPT y etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que nosotros no nos podemos hacer como que no pasaran. Tenemos que estar a la altura y tenemos que desarrollar esa formación pedagógica que decía la doctora Valencia, que me parece muy importante, ¿no? Asumir una especie de humildad epistémica que muchas veces las y los filósofos no tenemos, ¿no? Porque nos creemos un poco así como que superiores al resto de la humanidad, pero necesitamos ese diálogo de saberes del que nos dice el doctor Mori, ¿no? Y hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Guillermo, Sí, bueno, yo quiero terminar solamente con un comentario que en el mejor de los casos puede ser una provocación, ¿no? Eh, yo pienso que en la medida en que la educación pública no asuma de manera total que el conocimiento es una mercancía más, vamos a seguir teniendo los problemas. Entiendo que no todos comparten esta postura, pero bueno, un poco por ahí digo que es la provocación, ¿no? O sea, en la medida en que no asumamos que el conocimiento reflexivo es ya una mercancía más, vamos a tener problemas para ver cómo la filosofía se relaciona en la sociedad. Ahora, con esto que digo, no quiero decir que asumo una postura, en todo caso, neoliberal o capitalista, qué sé yo, y tampoco que al decir que es una mercancía que pierda su fuerza crítica, reflexiva o en todo caso revolucionaria, sino que asumir esa condición. Por eso decía antes que creo que este problema es un problema más bien de la educación pública. O sea, no sé si les pase lo mismo, pero yo cada vez veo que más universidades privadas están sacando más licenciaturas en filosofía. Hace poquito vi una universidad y dije, ¿a poco esta universidad tiene licenciatura en filosofía? Pues, no me cabía en la mente, ¿no? Y empecé a ver que, claro, y lo que pasa en la pública más bien es que estamos luchando para que no la cierren, ¿no? Entonces, por eso pienso que es un problema de la educación pública y que se origina a partir de esta idea de la mercancía. O sea, y asumir que es una mercancía el conocimiento no quita su potencia crítica.
sino que más bien nos replantea el problema de la potencia revolucionaria que tiene el conocimiento reflexivo. Y ya lo ubicamos más bien en cómo utilizamos esa mercancía, ¿no? O sea, el problema no es insertarnos o no en la industria, por ejemplo, no sé, automotriz o qué sé yo. El problema es ya dentro cómo utilizamos nuestro discurso crítico, reflexivo, para que no nos coma las cosas con las que no podemos estar de acuerdo, etcétera, ¿no? O sea, el problema no es permanecer o salirnos del ámbito educativo, sino cómo utilizo mi discurso reflexivo, crítico, para que no me coman la burocracia educativa, el SNI, los puntajes, etcétera, ¿no? Que es otra manera de la industria educativa. Entonces, un poco yo voy por ahí, ¿no? O sea, en la medida que asumamos que el conocimiento es una mercancía más, vamos a replantearnos los problemas y vamos a empezar a replantear las currículas educativas de las licenciaturas. Entiendo que es una provocación, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo así. Sí, bueno, Guillermo, estás planteando un tema que tenemos que analizar en otro conversatorio, porque hay una tendencia de convertir a las universidades en industrias, y no creo, yo no estoy a favor de nada de eso, y que la educación tiene valor de cambio y valor de uso, y resulta que el valor de uso quiere reducirlo a valor de cambio, cosa que me parece sería nefasta. Pero bueno, es un asunto de otra, que estás planteando una problemática que es importante. Las tendencias actuales de comercializar y mercantilizar todo, ¿no? Pero no hay que darles beneficios. Bueno, a ver, Cuauhtémoc, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, alguna reflexión final. Bueno, primero me gustó mucho una idea que planteó Guillermo respecto a la recepción de la filosofía, que dice que es como el libro, que suponemos que es muy importante o la sociedad supone que es importante, pero pues no termina de incorporarla pues dentro de su vida y dentro de sus problemáticas. Me parece que ha habido, bueno, al menos dos ejemplos que conozco donde de ámbitos no filosóficos ha surgido esa demanda de que se requiere la participación de los filósofos. Una es el surgimiento de lo que se conoce como la filosofía de la tecnología, que fue una asociación de ingenieros filósofos que intuían que había una serie de problemas ontológicos, epistemológicos, éticos, políticos, que requerían hacer una filosofía de la tecnología. Y sus trabajos al inicio pues son pues intuiciones, podemos decir, pero sí que después pues se tiene que formalizar esa disciplina, ¿no? Por no decir también, les comentaba en otra área que también trabajamos, que son los médicos, el ámbito de la salud, que dice, bueno, aquí hay una serie de problemas que requieren el trabajo de los filósofos. Entonces, en ese sentido, sí que los clásicos, sí que los autores clásicos nos dan pistas importantes y a lo mejor revolvemos a los clásicos para resolver problemas, pero hay nuevos problemas que me parece que sí que las universidades tendríamos que ocuparnos de ellos. O sea, identificar las nuevas problemáticas. Creo que ahorita, por ejemplo, estamos, al menos en el último año en la sociedad, estamos viviendo un problema fuerte por la crisis que genera el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Que de repente nos encontramos foros por todo el mundo, formación por todos lados, pero nunca falta la cuestión, por ejemplo, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? ¿O ¿Es inteligencia o no es inteligencia? Y los problemas éticos y las angustias, incluso podemos decir, que genera, por ejemplo, en los ámbitos educativos, de cómo voy a revisar a mis alumnos, o ámbitos en otras profesiones, por ejemplo, los diseñadores, que de repente ya le da una instrucción a la inteligencia artificial y lo soluciona y también entran en una crisis muy fuerte. Entonces, vamos, me parece que aprender a identificar los problemas filosóficos que genera el mismo desarrollo de la sociedad en todos ámbitos es algo importante que tendría que trabajarse en las universidades, la identificación de los nuevos problemas filosóficos que se generan en función del mismo desarrollo de la sociedad. Y concluyo, me parece que quien se forma en filosofía desarrolla habilidades que son importantes en todos los ámbitos de la sociedad. Tres cosas básicas y que lo saben hacer muy bien los egresados de filosofía. Saben leer bien, saben eventualmente organizar un discurso para comunicar sus ideas y también saben pensar, identificar problemas
Y ya es un plus que me parece que es muy válido también en cualquier ámbito profesional. Pueden pueden llegar a desarrollar habilidades para solucionar problemas que se presentan en diferentes ámbitos de la sociedad. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces ya finalmente escucharemos a la doctora Ana Cecilia, sus palabras finales, aunque ya al principio hizo una síntesis de alguna de su propuesta, pero la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues aunado a todo lo que se ha dicho, creo que una reforma a planes y programas, sí, sí y solo sí, vaya acompañada de la reflexión de la comunidad, de nuestra comunidad. Porque a veces hacemos reformas a partir de dispositivos, como que ya pasaron 10 años y hay que hacer una reforma, pero a mí me parece que tendríamos que pensar la reforma desde dentro, desde nuestros problemas, diagnósticos que son comunes y que nos ligan a esto que es nuestra comunidad en el país. Compartir experiencias exitosas en nuestros ámbitos, el compartir esas experiencias y el podernos nutrir de ellas tendría que ser también un ejercicio de comunicación y de diálogo. Y pensar aunada a esta transformación de planes y programas, lo que yo llamaría la educación continua. Diplomados que se oferten a un público abierto, donde se aborden problemas como la eutanasia, como la cuestión del buen morir, la cuestión del duelo, ¿verdad? Que no lo están ganando, por cierto, los religiosos, y que creo que aquí la filosofía, desde nuestro ejercicio propio, tiene mucho que hacer. Tiene mucho que hacer en esto que de alguna manera son los problemas de la condición humana. Entonces, bueno, también reflexionar sobre nuestro paradigma en la formación. Vamos a continuar o vamos a privilegiar un paradigma tradicional de la cátedra, de la clase, o va a ser un paradigma crítico, dialógico. ¿Y qué implica esto? Que se traduzca no solo en papel, sino en nuevas prácticas. Y esto implica ejercicios, implica capacitaciones, implica diálogos, implica comunidad y autoformación también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Miren ustedes, que yo recuerde, nunca había habido una reflexión sobre todo esto que se ha planteado aquí. En realidad, realmente se han planteado muchos temas. Creo yo que hay que organizarlos y hay que hacer nuevos conversatorios, ¿no? Para ir precisando. Como dice, yo creo que la palabra que podría ser lo que usted, doctora, ha dicho es, yo lo leí en un texto de Villoro, necesitamos una reforma de nuestro entendimiento, por un lado, reforma de nuestro entendimiento y también reforma, claro, de los planes y programas de estudio para adecuarlos a las situaciones presentes y muchas cosas más. Se han aquí expresado en el chat algunas otras posiciones, ¿no? En el caso de Héctor Eduardo Luna, habla de que recientemente se abrió una licenciatura en línea en una universidad privada. Aquí va a ser la enseñanza de la filosofía privada y pública, y dentro de la privada, cuál es de la iniciativa privada laica y la iniciativa privada religiosa, qué características tienen, y el problema también de la enseñanza de la filosofía presencial y la filosofía en línea, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, Pedro Corso también nos felicita a todos y a todas, y pues muchísimas gracias en haber aceptado esta conversación. Hasta luego y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un gusto verla, compañera, que estén muy bien. Gracias, gracias a todos. Gracias, doctor Gabriel, por esta invitación. No, ustedes. No, Y gracias. un anuncio, vamos a tener el banquete filosófico en el marco de la Feria del Libro en Guadalajara y va a estar acompañándonos Gabriel. va a Y estar muy bueno. Excelente. allá nos vemos. Gracias. Allá nos vemos, sí.
El hijo Bueno. pródigo de Guadalajara. Así es, efectivamente. Vuelvo a mi patria, Muy bien. Bienvenido, será bienvenido. mi patria chica. Sí. Nos vemos Hasta antes luego. en la FM. Sí.